encéfalo y los acueductos. Se va a emitir esto. Okay. Y de la parte un poco más caudal, vea, es del romboencéfalo, se van a ver tanto la protuberancia, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Y eso es para que vayan recordando cómo se va dando, y de la cresta neuronal, los nervios periféricos. Okay. Ok, hablando también un poco, vea, sobre las unidades básicas del sistema neuronal, del sistema nervioso, serían las neuronas. Que en eso se van a ver diferentes tipos de neuronas. Como pueden ver, la unipolar, vean, la pseudonipolar, más que todo. Esto se cuenta en relación a las dendritas que tienen los axones, las bipolares y las multipolares. Las unipolares, más que todo, se van a ver en el lado periférico, más que se ven más que todo en el lado de sensación. Estamos en el área sensitiva. En el sistema nervioso central vamos a ver más las multipolares, ya que tienen necesitamos más comunicación, por así decirlo. Entonces, todos los axones, el axón, perdón, y todas las dendritas para recibir. Acuérdense, las dendritas es con lo que reciben la información, y el axón es lo que le sirve a la neurona para llevarlo. Las bipolares las vemos en algunos lugares, como en la retina. Se pueden acordar que son los que hayan dos ojos, son bipolares. Bueno, fosas nasales, podemos decir que son dos fosas nasales, aunque es una nariz. Va a ser la bipolar, también los oídos, el sistema vestibular. Y ya entonces, para intentar acordarse un poco, vean. Solo voy a agregar esto por si veo que alguien pregunta. Bueno, y hablando un poco sobre los hemisferios. Aquí a ver si lo puse acá. Ok, pues. Tenemos que saber que hay dos hemisferios. Se relaciona, vean, que cada uno de estos lados, como creo que lo han visto varias veces, que dicen, bueno, las personas que tienen en la izquierda el cerebro son un poco más analíticas, con más cosas así, ¿verdad? Que es el lenguaje, la habilidad científica, y hay un control, es el control de la mano izquierda, está cruzado. Este entrecruzamiento entre muchas partes que hay abajo en el puente y todo, una importante, el que mantiene comunicado el hemisferio derecho al hemisferio izquierdo, va a ser el cuerpo calloso. Es importante, ¿verdad? Porque lesiones en el cuerpo calloso van a ver que hay, en su momento, ¿verdad? Que lo vayan a ver que afecciones en esta parte de aquí me va a provocar que a veces el paciente no sea consciente de su lado derecho o de su lado izquierdo, o que se pueda manejar como forma separada, o que quiere intentar hacer algo pero no lo logra hacer, ¿verdad? Es importante que el cuerpo calloso sirve para comunicar ambos hemisferios. ¿Okay? Y que vea el lado dominante, si uno es derecho, escribe con la mano derecha, su hemisferio dominante es el izquierdo, y se escribe con la mano izquierda, su hemisferio dominante va a ser la derecha. Okay, algo que quería que vieran aquí es que en la sustancia gris y sustancia blanca. ¿Alguien ha escuchado algo sobre eso? ¿Se acuerdan un poco de anatomía? Sobre cada una, ¿de qué sirven estas? ¿No? Bueno, aquí vean, no se ve muy bien, más que todo quería que vieran palabras separadas. Hay que ver, vean, si ven hay un cambio. Bueno, la sustancia gris es donde van a haber más cuerpos neuronales, que de hecho por eso es que es gris, vea, lo pueden ver así por la cantidad de, por lo condensado que están, que es como que hay una multitud de personas, se mira bastante el color, y cuando ya solo son los axones o tractos, como es en la sustancia blanca, que solo son como pititas, lo pueden ver así, por eso es que no se mira, por eso es que se mira blanco, y ahí lo pueden diferenciar a dónde están las neuronas y dónde están a nivel axonal, el soma y los axones y dendritas. Okay. Algo importante con eso que tienen que ver en la anatomía, que si lo recuerdan a nivel cerebral, los somas o la sustancia gris se va a encontrar en la periferia del cerebro. Es decir, como lo pueden ver en esta parte de acá, arriba, no sé si se alcanza a ver. Y la médula espinal se va a encontrar, los cuerpos neuronales van a estar en el medio. Entonces ahí es como la diferencia, van a estar que están viendo, ve, la médula, que las somas van a estar dentro o en la parte medial, y en la parte externa o laterales van a estar los dendritos y la sustancia blanca. Y en el cerebro cambia. Y bueno, eso vamos a mencionar más adelante. Bueno, aquí quería ver como de las meninges. Quiero ver, Luis Barrier, ¿te recuerdas cuáles son las 3 meninges? Creo que era la aracnoides, pía madre y
el otro se me ha ido. Ok, bueno, está bastante bien. Juan Chun, ¿pronuncia bien tu nombre o cómo se pronuncia? No, así está bien, no te preocupes. Chun está bien. Sí. Ok, muy bien. La ¿Y meninge se te puede hacer el era orden? sí, era la dura madre, que era la más gruesa y la más exterior, la aracnoides, y luego está la pía madre. Y la dura madre, pues, tenía otras divisiones también. ¿Cuántas divisiones? Tenía 2 divisiones. Ok, muy bien. Bueno, que es bastante bueno. Y aquí es donde lo mencionamos, ¿verdad? Un poco. Uno ve, como mencionaba, ay, perdón, ¿cuál es tu nombre? Wang Chun, ¿verdad? Wang Chun. Wang O sea, el Chun. apellido, como aquí dicen que pongamos el apellido primero, pero Wang no es mi nombre. Ajá. Perdón, ¿cuál es tu nombre? Chun es mi nombre. Chun, perdón, Sí. Chun. Ok. Entonces, como mencionaba Chun, vea, son 3 y tiene 2 capas la dura madre, que es la parte perióstica y la meningia. Vamos a ver en un esquema más adelante en cómo están divididas, vea. Pero es simplemente la periósteo. En el periósteo es que va a estar siempre cerca del hueso y la meningia cerca de las demás meningias, vea. El orden es importante que se lo aprendan, a mí me costaba, pero pueden aprenderse que la dura madre está cerca de la parte dura, vea, que sería el cráneo. Entonces, se divide entonces por la periósteo del hueso y meningia por el resto de las meningias. Eso están, vean, en la mayor parte del tiempo van a estar unidas, no se van a poder separar. Sin embargo, vamos a ver que en lugares como el septo venosos o diferentes septos, sí van a estar separadas estas dos, donde va a haber, bueno, vamos a ver este seno venoso, es donde va a haber el intercambio de sangre, por así decirlo. Y van a haber zonas, como miramos acá arriba, que estas son un poco más gruesas, siempre la dura madre, que nos van a servir para dividir como una forma de protección también. ¿Vean? Este sería el falx cerebri, tentorium cerebelli, de la CIA, el fragma de la CIA. Okay. Y la aracnoides, como su nombre lo escribe, vean, tiene ciertas ramificaciones que vamos a ver después, por eso es que se llama aracnoides. Está después de la dura madre y posee estas proyecciones que le digo, que son los senos venosos que nos ayudan a hacer el intercambio de líquido cefalorraquídeo desde la pía madre, desde la parte superior de la pía madre hacia el exterior, los senos venosos. Entonces, así es como fácil aprenderse la aracnoides, es la que está en medio y es por eso su nombre. Que tiene las granulaciones aracnoideas. Vamos a ver más adelante que eso es muy importante porque la afección de estas nos va a evitar que pueda haber un adecuado flujo de líquido cefalorraquídeo y nos puede dar complicaciones. Y la pía madre, que es la que está más adherida a la superficie cerebral y de la médula espinal. Esta básicamente va a estar pegada a esto, difícilmente la vamos a poder separar. Algo muy importante que tienen que saber de esto es que hasta dónde llega, por así decirlo, hasta dónde llega el cono medular, que si vemos llega hasta la línea, hasta el L2, L3. ¿Cuál es la importancia, creen, de saber hasta dónde llega? Incluso en esta imagen les puedo dar una idea. Veamos Alison Magaña. Probablemente por las punciones que se pueden dar ahí de una inyección o algo. Hay que tener cuidado de no darle a un nervio. Ok, muy bien, ¿verdad? Por eso es que al saber que llega hasta L2, L3, elegimos el punto desde L4, L5 para hacer la punción lumbar. Para que esto, la punción lumbar, vamos a ir a sacar un poco de líquido cefalorraquídeo y también para, por lo que dijo, vea, Alison, para no dañar los nervios. Que solamente entraríamos en el sacro entre la dura y la aracnoides. La pía madre siempre va a estar unida, vea, es muy cerca del tejido nervioso. ¿Okay? Pensando un poco más en esto, tenemos el espacio epidural, que sería también aquí, vean, como acuérdense cuando hay un espacio epidural, cuando hay hemorragia epidural, necesitamos anestesia epidural, es que va a estar arriba de la dura madre, vean. Epi, saben, arriba, dura de la meningia. Entonces va a estar en esta parte de aquí. Componentes importantes a ese nivel están los plexos venosos internos. Esos también son muy importantes porque son puntos en los que puede haber paso de sangre o sustancias. En la metástasis, esto me va, en ciertos cánceres que hacen metástasis cerebral o metástasis de cerebro hacia otro órgano, es por esos espacios que logran pasar, se llaman como las siembras, ¿verdad?, de los tumores o las células tumorales que llegan a provocar la metástasis. Aquí vemos bien. Y el espacio subaracnoideo, que sería el que se encuentra entre la
es el aracnoides y la pía madre, que es básicamente la que va a contener el líquido cefalorraquídeo. Aquí es para que lo podamos ver un poco más, donde se divide en la parte del periósteo de la dura madre con la meningia. Estas conversiones aquí que podemos ver serían las granulaciones de del aracnoides, que es lo que nos va a ayudar a comunicar o a drenar el líquido cefalorraquídeo a los senos sagittales. Okay. Y la pía madre siempre unida al cerebro. Y como les mencionaba, están estas, acuérdense, más que todo tejido conectivo, que es de la dura. Algo importante de esto, que va a tener afección, es como protección, ¿vea? Pero a la vez nos puede ocasionar daños en el caso de hemorragias o que hayan tumores, que empiezan a haber desplazamiento del tejido cerebral. En estos tractos, como son duros, pueden haber ciertos daños también adicional del tejido nervioso. Sé que es más ahorita más de anatomía, ¿vea? Por eso vamos un poco rápido. Y esto ya se les puse, ¿vea? Para que vean la importancia, o que sí es importante conocer esto. ¿Vea? Está el hematoma epidural y el hematoma subdural. Cosas importantes de esto. Uno, ¿verdad?, es que el hematoma subdural, como su nombre lo dice, se encuentra abajo de la dura madre. ¿Vea? Entonces, una de las cosas es que va a haber lesión venosa. La sangre que se va a ver aquí va a ser más venosa. Y como pueden ver acá, eso vamos a tener la imagen radiológica de un hematoma subdural, como está abajo de la dura madre, puede empezar a meterse por los diferentes surcos del cerebro y nos da esta, que no es bien, si ven, siempre se permanece como en la periferia, no está adentro, ¿verdad? Entonces ahí sabemos que no es un vaso interno, sino que está siempre en la periferia. Hay una distancia relativa entre donde vemos la hemorragia y el cráneo. Y vean, entonces nos ayuda a diferenciarlo del otro, que es el hematoma epidural. Esto usualmente es por ruptura de la arteria meningia media, que son por golpes, vean, ambos. Y este por contención de la dura madre, ya que es un hematoma epidural, nos forma esta forma que se llama como lente, vean. Entonces, si ven esta imagen como lente, que es justo aquí cóncavo por acá, y esta es todo lo contrario, es como que sigue la forma del cerebro. En cambio, este es como en contra de la forma del cerebro, y así los podemos diferenciar. ¿Okay? Una de las cosas también, clínicamente, el hematoma epidural a veces me puede dar momentos en los que el paciente va a estar lúcido. Bueno, usualmente es un golpe, pierde el conocimiento unos 5 minutos o menos, ¿verdad? 2. Y después anda bien y que le dicen pasó 48 horas normal y después volvió, bueno, tuvo, ya puede ser, depende de que puede haber tenido focalizaciones neurológicas o empezó con una hipertensión grande o simplemente el paciente ya no respondía. Y es porque poco a poco, al ser contra la meninge, va expandiéndose poco a poco y logra, y hasta que llega un momento en que es demasiado para el cerebro y que por eso tiene este periodo de 48 horas usualmente entre provocar síntomas serios. En cambio, el hematoma epidural, todo depende del daño, la hemorragia que haya, puede tener el problema desde el inicio, puede presentar la afección neurológica. ¿Okay? Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el líquido cefalorraquídeo. Uno muy importante es que vean, el líquido cefalorraquídeo. ¿Alguien sabe de qué sirve el líquido cefalorraquídeo? Jaime Martínez. Era para la protección de las meninges, o un soporte en caso de algún trauma. Sí, muy bien, vean. Muy bien, ¿alguien más? Jimena. No recuerdo exactamente. Solo sabía lo de los golpes. Ok. ¿Y Andrea Rivas? ¿Había levantado la mano? Que sirve como amortiguador para las meninges. Que ve amortiguador de las meninges y también lleva sustancias, o sea, sí sirve para nutrir o de forma de nutrición del sistema nervioso central. Algo importante, es producido por el plexo coroideo de los ventrículos laterales. ¿Por qué es importante? Porque en el caso de una hidrocefalia, este puede ser un punto, o si hay
un problema de coagulación y que afecta los plexos coroideos, se va a dejar de producir líquido cefalorraquídeo. Entonces es muy importante que recuerden que en el plexo coroideo de los ventrículos laterales es que se forma el líquido cefalorraquídeo. Y en el adulto, eso sería en la dimensión 90 a 150, 450 es producido por día, 400 a 500 producido por día, y básicamente lo que mencionamos. Ok, recuerden, vean la formación del plexo coroideo, vamos a formar, vean, los dos ventrículos laterales, y se van a ir por Luschka hasta el tercero, y después hacia el cuarto, vean. Vamos a ir rápido para no perder mucho tiempo en esto, sin embargo es bueno que lo recuerden. Ok, las características, ¿cómo lo vamos a ver? Vean, es cristalino, entonces es decir, se abre como agua, se habla que es como agua de roca, ok, entonces es muy cristalino, el pH vemos que es parecido al del sanguíneo, 7.33, y un sodio 138. Más mayor concentración de magnesio y cloro que respecto al sanguíneo, pero eso rara vez lo vamos a ocupar en la clínica. Entonces, con que sepan el pH y el aspecto es quizá uno de las cosas más importantes media vez ven el líquido cefalorraquídeo, cada vez que hacen una punción lumbar. Entonces es importante, incluso cuando en cirugía ve que le ponen la anestesia, o si algún momento es adentro de la dura, pueden ver el líquido cefalorraquídeo. Si está grumoso ya da indicios de que puede haber algo más ocurriendo ahí. Entonces ya lo vamos a ver más adelante. Una de las cosas que es importante es que sepan, los linfocitos pueden haber algún cierto grupo, les pueden reportar linfocitos y puede hasta cierto punto ser normal, mientras que los polimorfonucleares jamás van a ser normales. Siempre que les describan polimorfonucleares tienen que pensar de que hay algo ocurriendo, usualmente una infección. Con la sangre o los glóbulos rojos que les van a reportar, es de ver en cuántas diluciones puede lograr desaparecer esto, porque a veces por el mismo procedimiento de la punción lumbar puede ocasionar sangrado y esto puede dar, no es que en sí hay una hemorragia subaracnoidea, sino que puede ser traumática, vean. Hay que saber eso. Y proteínas aumentadas, algo que hay que tener en cuenta que puede ser tumor, también puede ser esclerosis múltiple, un mieloma múltiple, o enfermedades así, ¿verdad? Relacionadas con proteínas. Las características del líquido cefalorraquídeo. Veamos. Aquí les iba a hacer una pregunta, quiero ver cuál era. Bueno, se me olvidó. Vamos a ver, vean lo que mencionábamos. En polimorfonucleares. Siempre que vemos que están aumentados, pero si ven, no es como 5, 6, no son 50, sino que de 100 hasta 500, mayor de 100, idealmente mayor de 200, ya pensamos, cuando estén muy aumentados los polimorfonucleares, tenemos que pensar primero en una infección meningia. ¿Okay? Y después vamos a ver si es si es de 0 a 200, vemos, aquí está, perdón, no tenía el clip, pensamos más en una meningia. ¿Cómo creen ustedes que se le dé primero el líquido cefalorraquídeo? ¿Cuáles serían las cosas que estamos evaluando? ¿Cómo lo harían ustedes? Veamos, Irene. ¿Cuál crees que serían las cosas que te podrías fijar en el líquido cefalorraquídeo? ¿Te reportan uno de estos? ¿Cuáles son los que te importaría ver primero? No estoy segura, honestamente, de cuál ¿Tú sería. cómo lo harías, en base a lo que hemos hablado ahorita? No estoy segura. Ok. Vemos, creo que la primera que levantó la mano fue Jimena. Puede ser. Por el color, también por el nivel de sodio, el pH y la concentración de glóbulos blancos, glóbulos rojos y de los PNs morfo algo. Polimorfonucleares. Eso. Ok. Veamos, creo que fue después Roberto Valdivieso. Bueno, de esa tabla lo que más creo que pudiera interesar sería la presión. Ok. ¿Por qué te interesaría la presión?
pues lo que supongo es que se tiene que tener una presión adecuada dentro del cráneo, supondría yo, pues para que no haya ninguna complicación. Ok, muy bien. Bueno, de hecho, sí, la presión, veamos, Andrea Santana. Con eso que decía Roberto, o sea, creo que se nos había mencionado en anatomía, de que como ya sabemos el cráneo obviamente no se va a hacer más grande porque es hueso, entonces esa presión y con todos los vasos sanguíneos que hay puede crearnos hernias en el cuello y eso puede afectar todo nuestro sistema nervioso. Ok, muy bien. Y de hecho es algo muy importante que lo he mencionado, la presión está muy bien, aunque usualmente no nos vamos a dar muchas sorpresas con las punciones lumbares. Idealmente, antes de hacer una punción lumbar, como ustedes han dicho, el problema es que si hay una presión muy grande y eso lo lleva a presionar y sale mucho, puedo provocar, de hecho, yo una hernia al hacer eso. Idealmente tiene que haber un estudio imagenológico primero, ya sea un TAC o una resonancia, en el que veamos, podamos deducir si hay una presión, o sea, por diferentes signos, ver si hay una presión aumentada o no, ¿verdad? Y ahí después ir con cuidado para ver si se puede hacer la punción lumbar o no. Entonces sí, la presión lumbar es bastante bueno, perdón, la presión del líquido cefalorraquídeo. Como lo mencionaban, no sé si fue Jimena, me mencionó el aspecto. Es importante porque eso es lo primero que podemos ver desde que estamos haciendo la punción lumbar. Podemos ir viendo si es translúcido o si es turbio, que nos va a orientar un poco a qué tipo de infección estamos o afección está ocurriendo. Después, ya cuando lo reportan, una de las cosas importantes, de hecho los electrolitos no hay mayor cambio, que haya más sodio, difícilmente va a ser los primeros síntomas va a ser por electrolitos, solamente va a ser por complicación de alguna de estas que mencionamos, que sería uno de los polimorfonucleares, porque de entrada ya estamos viendo si es la meningitis, en todo caso es bacteriana, o si es viral. Sabemos a qué nos estamos viendo. Lo siguiente que vamos a ver, si ya sabemos, por ejemplo, que está aumentado, que acá, que ven que hay 100 polimorfonucleares que están como en medio, ¿cómo vamos a saber si es bacteriana o es viral? Nos vamos a los niveles de la glucosa. Entonces ahí quieren mirar la glucosa, las bacterias van a consumir bastante glucosa, entonces esta va a estar baja, o sea, los niveles de glucosa en el líquido cefalorraquídeo va a estar bajo, entonces con solamente esos dos parámetros ya va a ser una meningitis bacteriana a tratar, de ahí empezamos con medicamento y todo lo demás. Entonces, claro, faltaría el cultivo del líquido cefalorraquídeo, que no lo va a confirmar, pero eso es criterio suficiente para diagnosticarlo como la meningitis bacteriana. Y las proteínas, como vimos en los casos de la meningitis, no van a ser tan útiles. ¿Por qué? Porque ambas van a estar aumentadas. Entonces, eso nos sirve, como mencionamos antes, pensando más en otro tipo de enfermedades. Si todo esto está normal y esas están elevadas, si a un paciente sospechamos un tumor o vemos una masa, probablemente es un tumor. Si vemos que hay afecciones motoras en algunos lugares y solamente está turbio, con proteínas aumentadas, podría ser esclerosis múltiple, podría ser un mieloma. Entonces eso nos va orientando. Sí, bueno, aquí están los rangos, vea, para cada persona, de la glucosa, los diferentes componentes, que eso no se lo puede leer, ustedes pueden leerlo, pueden hacer cuando estén estudiando. Okay. Entonces, vamos a ver un poco sobre la barrera hematoencefálica. ¿Alguien recuerda cuál era la función de la barrera hematoencefálica? Veamos. ¿Chun? Era una membrana bien específica que controlaba como que entraba al cerebro, sustancias, no sé, componentes. Y me imagino que, como se dijo, que el líquido por ahí estaba también, entonces me imagino que también para componentes que van a nutrir, ¿verdad? Ok, muy bien. Gracias, Chun. ¿Verdad? Perdón, Valeria. Sí, continuando con lo que estaba diciendo mi compañero, yo recuerdo que era una red de vasos sanguíneos, que eran los que impedían, ¿verdad?, que esas sustancias dañinas entraran al encéfalo. Ok, no solo vasos sanguíneos, sino que sí los protegen de la glándula, de los vasos sanguíneos. O sea, todo lo que hay de los vasos sanguíneos va a encontrarse con esta membrana, esta barrera hematoencefálica, que está hecha por células del endomisio, células gliales. ¿Alguien recuerda qué sirven las células gliales? ¿En qué son?
Para dar sostén. Ajá. Pero más de defensa. Las debilidades son más de defensa. Los astrocitos y todo eso a nivel neurológico. Los pericitos son los de sostén, que incluso en esos son los que se ven afectados cuando en diabetes, por ejemplo, o amiloidosis, que es cuando hay mucha producción de proteínas. Son unas proteínas amiloidosis, proteínas que se van a acumular en ciertos tejidos. En esos casos llegan a dañar a los pericitos del endotelio, porque estos incluso son como células contráctiles. Entonces, al dañarlos, permiten el paso tanto del azúcar como de las proteínas y llegan a dañar estructuras como a nivel de la retina, más que todo, encontramos el pericito. Los pericitos como células endoteliales. Y veamos, solo ponerle que está limitado el sodio, potasio y cloro, como digo, no es tan necesario que se aprendan justo esos tres porque no tenemos tanta relevancia clínica. Algo importante, los componentes que sí tienen paso libre a través de la barrera hematoencefálica, el agua, el CO2, el oxígeno, eso es muy importante en traumas, ¿verdad? Y para la regulación incluso de la presión intracraniana, ya lo vamos a ver más adelante. También sustancias liposolubles van a tener paso más libre, el alcohol, vean, y anestésicos. Muy importante, cuando mencioné algo, recordar que no tienen que haber proteínas. Vamos a ver un poco sobre como el flujo sanguíneo cerebral. Esto, ¿verdad? Pasan de 50 ml a 100 microgramos minuto. La perfusión cerebral. Esto es diferente del flujo sanguíneo a la perfusión cerebral. La presión de perfusión cerebral, que sería entre la arterial media, incluso en la clase de presión arterial media van a ver cómo sacarla, y la presión intracraniana. ¿En qué situaciones creen que podemos ocupar o nos interesaría saber la presión de perfusión cerebral? ¿Y Amaya Valeria? ¿Valeria Amaya? No recuerdo. ¿Qué se te ocurre a ti? O sea, sé que cosas de esto no están obligados a saberlo, es para que intentar que ustedes vayan viendo esto con la clínica, de qué les sirve. ¿Qué se te ocurriría? La presión de perfusión cerebral. No. Ok, ¿Chun? Quizás. Perdón, dale. Dale. Quizás algo que tenga que ver como con el funcionamiento, o sea, como con el gradiente de presión que tiene quizás el flujo de sangre en el cerebro, algo así. Ok, muy bien. Sí, eso está bien. ¿Chun? Yo iba a mencionar solo para añadir que tal vez saber la presión, si está normal, pudiéramos darnos cuenta si hay anomalías dentro del cerebro, en los tejidos. Ok, pero con la perfusión, bueno, sí, puede haber, si hay una perfusión muy grande, más que todo lo vamos a ver en trauma craneoencefálico, nos va a servir saber la presión de perfusión cerebral. ¿Por qué? Porque debemos ver si está bien, si se está recibiendo los nutrientes necesarios, pero aparte también nos ayuda a saber cómo fue un trauma craneoencefálico que puede haber sangrado o un tumor que puede estar comprimiendo. Nos interesa ver la perfusión para ver si es demasiado o es muy poca, si tenemos que meterle más líquidos, si le tenemos que quitar líquidos, si tenemos que ocupar ciertas sustancias como el manitol, que mencionamos en la discusión, o si estamos bien ahorita como lo tenemos. Entonces, en sí, conocer la presión de perfusión cerebral nos va a servir más en esos casos. Y que no es algo que se le va a medir a todos los pacientes, porque hay unas específicas que se le pone al paciente para tenerlo en cama hospitalaria, usualmente en unidades de cuidados intensivos, con esos dispositivos. La presión óptima de 80 a 100, y eso es muy importante que se lo puedan. Una disminución de la presión de perfusión cerebral nos va a producir una vasodilatación cerebral. ¿Por qué? Veamos. Mari Carmen. Buenos días. No sé, doctor. Buenos días. ¿Por qué se te ocurre que el aumento de la presión va a producir una vasodilatación cerebral? ¿Mari Carmen? No sé la verdad, doctor. Ok. Veamos. ¿Quién se levantó la mano? ¿Paola?
vez, porque si hay una menor presión, hay una vasodilatación porque necesita más, quizás más espacio para que logre llegar lo que es la sangre al cerebro, no se me ocurre, ¿verdad? Ok, creo que sí vas bastante orientada. Veamos si... Bueno, Roberto ya participaste una vez, veamos qué dice Eduardo. Pues creo que se debe como a la relajación del músculo que se puede dar en esa parte cerebral, por así decirlo, sobre esa disminución de la presión, que puede provocar, no sé, tal vez un aumento del flujo de la sangre o algo por el estilo. Ok, sí, veamos. Hay dos más que levantan la mano. ¿Y Frida? ¿No sería por lo de a mayor presión, menor área y a mayor área, menor presión? ¿Y entonces qué pasa? ¿En qué se traduce eso? O sea, como hay poquita presión, lo que quiere hacer el cerebro es subirla. Por lo tanto, o sea, lo está dilatando. Pero al dilatarla la bajaríamos todavía más. sí, tienes razón. Okay. Es más que todo porque aquí te lo detecta cómo está la presión, vea, a nivel cerebral, entonces me está diciendo que hay una disminución. Como vemos, la presión de perfusión cerebral está ligada a la presión arterial media o la presión intracraniana. Entonces, al haber un aumento de la presión, una disminución de la presión de perfusión cerebral, me estoy diciendo que hay poca sangre llegando al cerebro, ¿ve? Entonces tiene que haber una vasodilatación para que pueda llegar más sangre. Y lo contrario ocurre, se aumenta, ¿ve? Se aumenta la presión, ya no quiero que venga mucha sangre al cerebro, entonces hay una vasoconstricción. ¿Ok? ¿Se entiende? Ok. Eso es muy importante que sepan porque es lo que pasa siempre que hay una afección adentro del cerebro, ¿ve? Como sabemos, el cráneo en adultos no le da chance al cerebro para regularse, entonces es importante que conozcan estos conceptos y lo vamos a mencionar un poco más adelante. Para saber la distribución de los componentes dentro del cráneo, estaría en el parénquima cerebral 80%, líquido cefalorraquídeo 10% y sangre sería 10%. Entonces lo que mencionamos es, en esos tres componentes es que tiene que estar jugando, vea, ya que es un lugar cerrado, el cuerpo para intentar regularlo. Si, por ejemplo, del parénquima cerebral, que es la masa cerebral, ¿qué me puede ocasionar un aumento del parénquima cerebral? Veamos, Ana Blanco. Bueno, Roberto, ya te dije una vez que no, entonces dale. ¿Qué lo puedo aumentar? Supondría yo de que una inflamación puede aumentarla. Ok, una inflamación. Bueno, si una inflamación, que a veces alguien más contesta algo más, pero si una inflamación, tumor, vea, cualquier cosa que haga un aumento de la masa cerebral, nos va a subir esto. Entonces, ¿qué nos quiere decir en esto? Para que haya una compensación va a tener que haber o dejar de producir líquido cefalorraquídeo o eliminar líquido cefalorraquídeo, o tiene que haber una disminución en el aporte de sangre. Entonces tenemos que saber, vea, que estos tres valores van a ser dinámicos y van a tener que estarse regulando entre ellos para saber qué va a hacer. Claro, que haya un aumento, por ejemplo en el caso de un tumor, que haya una disminución de la función cerebral, del aporte de sangre, perdón, el líquido a la masa cerebral, nos va a ocasionar que en una hipoxia, ¿ve? Entonces tampoco es que se controla y no pasa nada, si hay que ir a intentar resolver estas condiciones. El parénquima cerebral difícilmente se va a reducir, ¿ve? No es como que hay afecciones que lo disminuyen, excepto la edad avanzada. Cuando en pacientes geriátricos van a ver que toman un TAC y la masa cerebral sí es menor, hay mayor líquido cefalorraquídeo, entonces a veces se puede interpretar porque tanto los ventrículos como arriba de la corteza se van a observar mayor líquido cefalorraquídeo y no es que haya una hidrocefalia como tal, porque el paciente está asintomático, sino que es por una disminución una atrofia de la masa cerebral. Okay, claro, eso no quita, porque algunos cuando lo piensan, vean que hay una atrofia más cerebral, es que, por eso quizás no sé, los viejitos son más, no sé, dicen más cosas o no funcionan bien, no, o sea, cerebralmente un adulto mayor, sin ninguna enfermedad, es igual de lúcido o tiene la misma capacidad que cuando tenía 20 años. Entonces, funciona bien, simplemente lo que le cuesta a veces más es lo motor o lo físico, los pacientes mayores, pero cerebralmente, mientras no haya una condición de base, se mantienen lúcidos.
Las condiciones no patológicas, ¿cómo se va a controlar la presión intracraneana? Uno, como mencionábamos, cambiando el volumen del líquido cefalorraquídeo, aumentando la resistencia, que puede ser por resistencia al sistema o reabsorción del líquido cefalorraquídeo, o cambiando la presión venosa. ¿Por qué? Porque estamos hablando en condiciones normales. En condiciones normales, el parénquima cerebral no va a cambiar, solo el líquido cefalorraquídeo o el aporte sanguíneo. Entonces, con este gráfico vemos el flujo sanguíneo cerebral y la presión arterial media, cómo lo va a afectar. Normalmente los parámetros de la presión arterial media entre 50 y 150 son bien tolerados por el cuerpo, ese es el rango en el que tenemos. Sin embargo, si pasa a la izquierda, empezamos a ver que va a empezar ya a haber un daño celular. Entonces, valores de la perfusión menor de 50 en la presión arterial media sí ya va a ocasionar un problema de isquemia, y arriba de 150 ya hay un problema de la perfusión. Que haya un aumento aquí, ¿qué creen que pasaría? Un desplazamiento hacia la derecha en la presión arterial media. ¿Qué afección a nivel del cerebro podríamos ver? Yo tengo una pregunta, repito, para responder. Si es una isquemia, es daño celular, ¿verdad? Isquemia es por falta de sangre. Es que no está Falta llegando de sangre, sangre. entonces, oxígeno, mejor dicho, no hay oxígeno, poco oxígeno, que en este caso, como en el ejemplo que estamos viéndolo, es aporte sanguíneo. Entonces, es isquemia. Y aumento en la perfusión. Entonces sería una hemorragia de hiperfusión. Estamos hablando de la presión, vea. Entonces, en este caso puede ser una urgencia hipertensiva o emergencia hipertensiva. ¿Suele dar pistas? ¿Andrea? Yo iba a preguntar si podía ser una encefalitis. No, porque ahorita estamos hablando más que todo correlacionando esto, ¿verdad? La presión con el flujo sanguíneo cerebral. Si hay mucha presión, o sea, es como le mencioné, urgencia hipertensiva o crisis hipertensiva, como consecuencia vamos a llegar a tener una hemorragia, ¿verdad? Pero no es la que le está causando la hemorragia, sino que las complicaciones de manejar presiones así sería eso, una hemorragia. Entonces, que rompa los vasitos arteriales y empiece a haber un sangrado, ¿verdad? Entonces, algo importante ver. Veamos. Otro de los aspectos importantes que nos va a servir para el tratamiento de traumas craneanos, que hay un aumento en el flujo sanguíneo cerebral y la presión. Que aquí, como vimos, vean, la presión arterial media se mantiene bien y a un aumento del CO2. ¿Qué es lo que mencionamos antes? Con el flujo sanguíneo cerebral, porque vemos que cuando hay mayor CO2, aumenta el flujo sanguíneo cerebral. Vamos a ir más abajo en la lista de ustedes. Dale, Paola. Porque si hay más CO2, obviamente necesita que la sangre se lleve ese CO2 y llegue el oxígeno. Entonces, por eso va a aumentar como el flujo sanguíneo al cerebro. Ok, muy bien. Entonces tenemos que saber eso, que el aumento del CO2, y lo que quería que hagas también era que el CO2 es uno de los principales componentes vasodilatadores de los vasos, junto al óxido nítrico. Entonces, pero el CO2, un aumento del CO2 nos puede dar por consiguiente, o que puede ser en ambas direcciones. Pero bueno, ahorita lo que les quiero explicar es que el aumento del CO2 nos va a provocar un aumento en la presión cuando quiero que haya mayor perfusión. Entonces, de hecho, estos son lo que se ocupa. Por ejemplo, si es un problema con una isquemia, ¿qué podría hacer yo con un ventilador? Si tenemos al paciente con un ventilador, disminuir un poco la cantidad de O2 que le voy a estar dando para que llegue más sangre y que pueda llegar un mayor aporte. Lo contrario, si veo que es un paciente que necesita o que tiene un edema cerebral, no quiero que llegue mucho oxígeno, no quiero que llegue mucha sangre, entonces le puedo poner oxígeno suplementario aunque el paciente esté bien en la saturación, ¿verdad? Es más que todo para aumentar la cantidad de oxígeno en sangre y que no haya tanta perfusión. ¿Okay? Y aquí vamos a terminar
más que todo con un poco de las funciones del sistema cerebral. Eso lo vamos a ir viendo en otras clases, entonces lo vamos a hacer un poco rápido. La corteza cerebral, sabemos que el juicio abstracto, entonces el juicio crítico, incluso por eso es que más que todo antes, no sé bien los años, pero se trataban pacientes que eran asesinos, eran muy violentos, y les hacían una lobectomía de la corteza frontal para que el paciente, en teoría, se pusiera más calmado, pero en verdad le quitaban el juicio y todo, se convertía más o menos en un zombie. Capacidad de la estructura, centro nervioso, de la corteza cerebral. Eso lo vamos a mencionar rápido porque lo vamos a ver en las siguientes clases también. Sistema parietal, algo importante, vean, lo sensorial y lateralización del cuerpo. De la corteza occipital se centra básicamente en la corteza visual y la comprensión de la escritura, vamos a ver más adelante. La corteza temporal, la memoria y la audición. En el aspecto del diencéfalo que encontramos el tálamo y la hipófisis, eso más que todo, ¿verdad? Son órganos que reciben impulsos sensitivos. Entonces ellos van a hacer conexiones sensitivas, y las van a llevar. Son centros de integración, esa sería la palabra. Son centros de integración de diferentes estimulaciones sensitivas, las van a llevar al cerebro o las van a llevar al cerebelo para ver qué se puede hacer con ellos. También al hipotálamo para que libere ciertas sustancias que nos van a ayudar con la temperatura y el apetito. Pero son más que todo centros de integración. Okay, con el mesencéfalo nos va a ayudar con el sistema motor. ¿Ve? Y algo importante son los pares craneales. Esto ya lo vieron en anatomía, pero sigue siendo importante en fisiología, en medicina interna, en cirugía. Así que si no se acuerdan de los pares craneales, es importante que se recuerden dónde están, porque afección de cada uno de estos nos va a ayudar a saber dónde es la lesión que puede tener el paciente. ¿Ve? En la protuberancia, algo importante es el centro respiratorio. Lesiones en la protuberancia o algo de esto nos va a provocar, una persona con la afección de la protuberancia en el centro respiratorio prácticamente puede ser de que si es depresión de la estimulación respiratoria, no va a vivir sin un ventilador. ¿Ve? Entonces son de las cosas que a la hora de ventilar a un paciente también se le tendría que informar al familiar o no. ¿Ve? La estimulación de los nervios, eso lo vamos a hacer un poco rápido porque lo vamos a ver más a detalle en otras clases. El bulbo raquídeo, centro vasomotor, respiratorio también, y los pares craneales. ¿Ve? Los pares craneales, sí, por favor, apréndanselos bien, porque son bastante importantes en los diferentes síndromes de hemorragias intracraneales. La médula espinal, les quería mencionar esto, vea que lo vieron en imagen, como les mencioné antes, básicamente la sustancia gris, hacemos un cambio, vea, la corteza cerebral, hoy la sustancia gris se encuentra en el medio, y en la periferia está la sustancia blanca, donde van a haber varios tractos que vamos a ver en otras clases. En la parte posterior, se lo pueden, para que tengan la idea, vea, la parte posterior de la médula espinal van a ir los fascículos, o la mayoría de fascículos sensitivos, y en la parte anterior de la sustancia gris van a ver los sistemas motores y los fascículos dorsal de miembros superiores e inferiores en la parte dorsal de la sustancia blanca y los diferentes fascículos que vamos a ir viendo más adelante. Ok. Esto, ¿verdad? Importante que se los puedan, fascículos graciles, cuneiformes, se miran en muchos síndromes de muchas afecciones de lesiones medulares y hemorragias, que también lo vamos a ver más adelante. Y gracilis se encarga de la función de los sistemas de miembros inferiores, cuneiformes de la parte superior. Pórtico espinal, ya vamos a ir viendo más adelante, ¿verdad? Pero esto siempre cuando hablan pórtico espinal, es de la corteza a la médula espinal, es decir, no pasa por el puente ni nada de eso. Igual con estos que vamos a ir viendo más adelante para no quitarles más tiempo, creo que hay bastante información por esta clase. Y eso sería todo. ¿Alguna duda?